Bueno, y estamos 20 minutos de las 10. Vamos a dar la bienvenida. Estamos en el canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV y estamos en BM Online. Les habla Bruno Masi y damos la bienvenida al querido doctor Jorge Daniel Codas Thompson, docente, máster en gobernanza global y diplomacia, médico también, recibido en Cuba, y él tiene un conocimiento global impresionante de los sucesos que no paran de ocurrir en el mundo entero. Y justamente me decía fuera de micrófonos qué cantidad de inestabilidad a nivel mundial existe hoy. Me decía Jorge Daniel Codas, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Bruno, gracias por la invitación. ¿Qué pasó en Bangladesh? ¿Qué pasó en Bangladesh ahora? ¿Por qué la sacan a esta primer ministro, me parece, verdad? Así es, Sheikh Hasina. En Bangladesh, que era originalmente una región de Pakistán, el padre de esta señora logra la independencia. Entonces crean desde el inicio de la República de Bangladesh una cuota de trabajo para los hijos de lo que ellos llaman los héroes de la libertad, es decir, aquellos que pelearon con el padre. 30% de todos los trabajos disponibles en Bangladesh están reservados por una cuota para esa gente. Entonces los universitarios, los estudiantes universitarios, tanto de las entidades públicas como privadas, salen a protestar. Y las fuerzas policiales y militares los reprimen de una manera muy violenta. Mueren varios cientos de personas. Llegan así todos la gente que protestaba al palacio. Entra al palacio, ella huye y dimite. Huye en helicóptero la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimite y abandona el país mientras los manifestantes asaltan el palacio de gobierno. ¿Dónde queda Bangladesh? ¿Al sur o al norte de la India? Más o menos. Originalmente era el este de Pakistán, por lo tanto sería... Yo creo que queda el este de Pakistán, era la región oriental de Pakistán. No sé si hay un mapa por ahí, José, donde queda Bangladesh entre Pakistán y la India, ¿verdad? Originalmente había 4 países que eran uno solo, la India, que eran la India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. Sri Lanka se independizó de la India. Sri Lanka era Ceilán. Ahora es Ceilán. Ceilán. Ahora se llama Sri Lanka. Y bueno, antes era Ceilán, era una isla enorme al sur de la India, ¿verdad? Entonces todos esos países estaban bajo el égido de la India, digamos, como la nomenclatura de los 4 era India antes. Exactamente, y bajo el imperio británico, es decir, el famoso Raj británico, que en 1947 le concede la independencia a todo ese gran territorio de la India, pero ocurren rápidamente decisiones. La India es predominantemente hindú, Pakistán es predominantemente musulmán. Entonces, inclusive cuando se tuvieron que cruzar los migrantes para ir de un lado al otro, cuando se separan estos dos países, mueren 1 millón de personas. Bueno, ahí hay un mapa, vamos a ver ese mapa que marca, denota dónde está Bangladesh. Está entre la India, digamos, Nepal, que está siempre al norte, por eso decía que estaba al norte, y también está Bután, creo que es, Bután, pero la India como que abraza a Bangladesh, porque hacia un costado está la India y hacia el otro costado también está la India, y es como una tenaza, y Bangladesh, la India, respecto a Bangladesh. Así que bueno, y la dimisión de esta mujer que se llama Sheikh Hasina, primer ministro, se produce como consecuencia del levantamiento popular en el que ha devenido la ola de protestas que estalló en julio pasado y que ha sido protagonizada por jóvenes estudiantes, los cuales exigían la derogación de una ley que fijaba cuotas para asignar empleos en la administración pública. Y por esto entonces la sacan a esta señora, no entiendo. ¿Y por qué no arreglan eso?
no podían sentarse a entablar una conversación madura, entre paréntesis. Yo creo que hay un enfoque autoritario en estos gobiernos, donde ¿sí? esta señora, para que te des una idea de los niveles... Ahí se sube al helicóptero, sí. Está por subirse, allá se va la señora, sí. y bueno, huye de Bangladesh, digamos. ¿Qué decías? A ver. Mira, Bangladesh tiene una historia muy violenta. El padre de ella, Jagman Rajus, si no me falla la memoria, es el gran héroe de la independencia. 4 años después de la independencia, los militares le hacen un golpe, entran a su residencia y lo matan a él y a toda la familia. Esta señora se salvó porque ella con una hermana estaban estudiando en Alemania. Sí, che. Entonces ella retorna a Bangladesh y ya se mete en la vida política. Lleva desde 1981 una vida activa importante en la política de Bangladesh. Sí. Bueno, yendo a lo que ocurrió allá, en ese territorio que está rodeado por la India, digamos, las manifestaciones han sido duramente reprimidas por las autoridades policiales y hasta ahora han dejado 300 muertos, de los cuales 94 se registraron, solo ocurrieron la mortandad de 94 personas este domingo, según informó la agencia AFP. Nada más después de conocerse la noticia de la huida, hubo celebraciones entre los miles de manifestantes que desde las primeras horas de hoy lunes se encontraban en las calles de Dhaka. Dhaka es la capital de Bangladesh. Dhaka, así como suena, capital de ese país asiático, alistándose para otra jornada de protestas. Sin embargo, algunos fueron más allá y se abalanzaron sobre el palacio de Ganabadán, residencia y despacho oficial de los primeros ministros del país. Dhaka es entonces la capital de Bangladesh y el padre de esta señora se llamó Sheikh Mujibur Rahman, que estuvo hasta el 15 de agosto de 1975, conocido popularmente por el prefijo honorífico Bangabandhu, que decías vos, ¿verdad? Bangabandhu. ¿O no decías así? No, es que, si no me falla la memoria, significa padre... Amigo de Bengala, dice. Amigo de Bengala, puede amigo ser. De Bengala, sí. Fue un político revolucionario, estadista, activista y diarista bangladesí. Como político, Sheikh Mujibur ocupó cargos continuos, ya sea como presidente de Bangladesh o como su primer ministro desde abril de 1971 hasta su asesinato en agosto de 1975. Como bien decían, que entraron ahí las fuerzas revolucionarias y liquidaron a toda la familia, dijiste. Sí, todos los familiares que estaban dentro murieron también. Y esta actual, la que hace unas horas fue primer ministra, en ese momento estaba estudiando en Alemania. Así es. Y luego retorna para tomar el toro por las astas desde la esfera política y también hacer respetar seguramente a su padre, que fue asesinado por causas políticas justamente. Es increíble. Se ve que es una señora, no sé, la imagen que tiene, ella es una señora correcta, digamos, que hacía bien su trabajo profesional, me imagino, ¿verdad? Porque no creo que haya sido una señora peligrosa, sino lo que pasa es que hay muchos intereses ahí. Sí, y también hay una mentalidad más bien autoritaria en la manera de lidiar con las desavenencias sociales, Bruno. Por eso la respuesta a estas protestas, en lugar de fijar, por ejemplo, una mesa de diálogo con los jóvenes... Claro, que es lo primero que se me ocurrió. Claro, entonces es una democracia. Ellos tienen elecciones periódicas, etcétera, pero con este nivel de represión ante insatisfacciones. Sí, con este encono, digamos, bueno. A ver, ¿qué población tiene Bangladesh? A ver si podemos ubicar la población de Bangladesh. Y es imágenes en vivo de lo que está ocurriendo ahora, entre paréntesis.
La exmandataria de nombre Sheikh Hasina tiene 76 años, proviene de una familia influyente, ya decíamos, pues ella es la mayor de los 5 hijos que tuvo Sheikh Mujibur Rahman, que fue su padre, presidente también de Bangladesh, primer ministro, y bueno, y después fue muerto en un golpe recibido por ese gobierno que él manejaba en 1975. Tras la secesión de Pakistán en 1971, él crea o forma parte, digamos, accede al gobierno de Bangladesh. Bangladesh se ve que era parte de Pakistán entonces antes. Así es. ¿Es así? Es lo que se conocía como Pakistán Oriental. Pakistán Oriental. Sí. Bueno, y Bangladesh tiene una población impresionante de casi 170 millones de personas. Es uno de los países más poblados del mundo, Bangladesh, con 1.148 habitantes por kilómetros cuadrados. 170 millones de personas tiene Bangladesh. Su capital es Dhaka y su moneda se llama takas, con K de kilo, takas. Bangladesh es la economía número 35 por volumen del Producto Interno Bruto. Bueno, 170 millones de personas es mucha cantidad, che. Sí. Y tenés que tener en cuenta que venían de un país todavía mucho más poblado. Mucho más poblado. Si uno suma la cantidad de habitantes que tienen la India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh, se acerca a 2.000 millones. ¿Y la China continental? China quedó por debajo de la India en este 1.400. 1.380 millones aproximadamente. Tienen, Oye, la India está ligeramente por bueno, arriba. pero si sumás toda esa población, quiere decir que de las 8.000 personas que existen en el mundo, el 50% ya está ahí nomás. Desde la perspectiva de los 8.000 millones de habitantes, estás hablando más o menos del 55% de la población en 5 países. Y más a mi favor, sí. Entonces, o sea que ahí está la gran mayoría de la población del mundo, está en esa región del Asia. Sí. ¿No te parece? Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? Vamos, Jorge Daniel Codas Thompson, con este tema. ¿Qué realmente está pasando? Porque la pregunta del millón es, ¿va a continuar este señor que ya se maduró demasiado como fruta podrida y que tiene que caer, o la democracia perdió nuevamente a pesar de que a través del sufragio ganó el domingo pasado? El domingo anterior, el último domingo de julio, 28 de julio. ¿Qué realmente va a acontecer ahí, va a suceder ahí, según vos? Bueno, ponerle el contexto a lo que acabas de decir. Yo creo que es muy evidente, dada la conducta que está teniendo el régimen, de que ellos no ganaron la elección. Por eso el Consejo Nacional Electoral en ningún momento presenta las actas que refrenden la supuesta victoria de Maduro. Entonces lo que se está temiendo es que ellos estén tratando de fraguar esas actas, a pesar de que... ¿Ya pasó una semana? Sí, ya pasó una semana, y a pesar de que en teoría no se pueden falsificar porque tienen determinadas firmas electrónicas. Ahora, lo que yo creo que ellos van a tratar de hacer por ahora es enfriar esto, que la comunidad internacional se concentre más en el problema de Medio Oriente, que se concentren, como vimos, en un problema en Bangladesh, y las noticias de Venezuela empiecen a rezagarse en el conjunto de los problemas internacionales. Yo veo 3 posibles escenarios. Perdón, sí. ¿Y por qué Estados Unidos, que está en contra de Maduro, no es atacar, pero envía sus fuerzas y lo saca de los pelos a este señor? Porque están llegando las elecciones allá en noviembre, entonces quieren poner paños fríos a esta situación. ¿Qué realmente podés vos? Si vos te recordás, cuando Noriega cae en desgracia, Manuel Noriega, el dictador panameño, cae en desgracia con Estados Unidos. Después de haber sido apoyado brutalmente, ¿verdad? Por Estados Unidos. Así es, hasta que salta el problema de la droga. Este señor estaba metido en ese tipo de negocios y no se quiere entregar. Entonces Estados Unidos invade
literalmente lo capturan, lo llevan, lo juzgan y lo condenan y se queda ahí prácticamente ¿Y hasta que esto muere. no puede ser, aquello no puede ser emulado ahora? Bueno, el problema es que estás hablando en el caso de Panamá de un ejército de 16.000 efectivos y en el caso de Venezuela de uno de 300.000. A 300.000. Sí, primer problema. Segundo problema, la capacidad de asalto anfibio que tienen los marines Sí. para llegar y tomar las playas y entrar junto con el apoyo aéreo. Estás hablando de 31 barcos en total y no todos van a participar porque tienen responsabilidades en otras partes del mundo también. Entonces, no es fácil, dado que Estados Unidos no tiene bases en la región, conducir una invasión masiva a un país que es evidentemente mucho más grande en todo sentido que Panamá. Después tenés la cuestión política y geopolítica. Estados Unidos tiene una historia accidentada con América Latina, Bruno. Entonces, sobre todo justamente los líderes que hoy todavía se muestran ambiguos, con Maduro como Gustavo Petro de Colombia y Lula de Brasil, van a ser los primeros en condenar ese tipo de acciones. Por eso yo creo que Biden declara ganador de las elecciones a González Urrutia, pero no le dice que es el nuevo presidente. Hay una distinción ahí. Entonces, todavía no emite esa... Claro, yo creo que se están tratando de dejar un espacio de negociación. A eso iba yo. Yo creo que hay tres posibilidades. A ver, ¿cuáles son? Primero es la implosión del régimen. Que el régimen, ¿La qué? La implosión, que el régimen colapse. Sí. El régimen colapse, ¿por qué? Por las protestas, por las sanciones que Estados Unidos les había retirado a cambio de que se hicieran las elecciones. Ahora van a volver y de nuevo la economía se va a ir para abajo de una manera muy significativa. ¿Y esa implosión puede, digamos, surgir de las mismas Fuerzas Armadas ahí o no? Mira, las Fuerzas Armadas venezolanas están absolutamente infiltradas y controladas por Cuba. Los servicios secretos cubanos dominan las fuerzas militares, las fuerzas de inteligencia y las fuerzas policiales. Pero muy importante también, ¿qué más dominan? La escolta del presidente. Ellos son los que literalmente rodean al presidente Maduro. Es decir, si hubiera... O sea, Cuba es Venezuela. ¿Vos te acordás del caso de Allende? Allende tenía a su alrededor lo que se llamaba el GAP, el grupo de amigos del presidente, que eran cubanos que constituían su guardia pretoriana, su guardia personal, digamos, y que son los últimos que se quedan con él hasta que él se suicida, o lo suicidan, no se sabe. Porque había un famoso coronel cubano que se llamaba Tony de la Guardia, que después fue fusilado en Cuba por otros motivos. Él es el último que lo ve con vida. Entonces no se sabe si fue él el que lo ejecutó antes de retirarse del palacio, y a Allende ya lo encuentran muerto. Entonces, volviendo al caso venezolano, este nivel de penetración que tiene Cuba hace muy, muy difícil que las Fuerzas Armadas vayan a tener una respuesta contra el gobierno. Muy difícil. ¿Y cómo se fue dando esto y nadie actuó en consecuencia? Porque hablo de Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos tenía que saber esa movilización desde La Habana hasta Caracas y otras ciudades de Venezuela durante muchos años, 25 años. ¿Y cómo nadie puso un coto ahí? No entiendo eso. Bueno, existe una teoría del cambio. No sé si la has escuchado, la teoría de la rana y la cacerola con agua. Si uno agarra una cacerola con agua hirviendo y tira una rana adentro, la rana va a morir desesperada tratando de salir. Si uno pone el agua a temperatura ambiente y echa la rana ahí y empieza a calentar despacito el agua, la rana va a morir feliz, porque no se da cuenta que se está muriendo. Sí. Esto sucedió de a poco, Bruno. No, esto no sucedió en un año. Esto fue sucediendo de manera progresiva. Pero lo mismo, se tuvieron que dar cuenta de que... Claro, pero de vuelta, ¿qué acción concreta podía tomar Estados Unidos respecto a lo que el régimen venezolano estaba haciendo, más allá de invadir? Y de nuevo, invadir un país tan grande como Venezuela, con tropas militares tan importantes, no es para tomar, digamos... A la ligera la cosa, sí. Sobre todo en una región donde los Estados Unidos, ante ese tipo de políticas, van a ser muy impopulares. Muy impopulares. Muy impopulares. Yo no creo que, más allá de que mucha gente se pueda sentir aliviada de que Maduro y su claque se retiren, pero el acto de invadir el país y el acto de ocupar, no es solamente invadir, Bruno. Invadir no es lo más difícil. Ocupar el país es lo difícil, como se vio en Irak.
En Irak la victoria fue rápida. Ocupar el país fue un infierno para Estados Unidos. Y eso mismo le puede volver a suceder. Entonces, decime, vos dijiste la implosión. La implosión es una. Uno. Después, la otra alternativa. Una salida negociada. Es decir, que ellos se sienten con la oposición y con intermediarios del exterior, como pueden ser los propios Lula, Petro, quizá un enviado de Estados Unidos, etcétera, donde se logre garantizarles a los miembros del régimen impunidad, porque hablemos claro, va a ser impunidad. Una salida digna, supuestamente. Claro. ¿Y qué pasa? Ellos tienen dos problemas. Uno es que la mayoría de los líderes de la dictadura venezolana están investigados por narcotráfico en los Estados Unidos. Entonces, al perder ellos el poder, la posibilidad de acabar vistiendo un mameluco naranja es automático. Y purgando largas penas es muy posible. Es muy inminente. Y después tienen otro problema. Ellos se fueron adueñando económicamente de Colombia y una de las cosas que seguramente van a pedir es impunidad para sus testaferros. También. Claro, porque ellos, parte del resultado de este régimen ha sido que se han ido apoderando literalmente de lo más valioso que hay en Venezuela. Ahí... ¿Qué es el petróleo? ¿Qué cosa? Las tierras. Y las tierras, claro. Para que te des una idea, en el momento en que Chávez fallece, por más de que el gobierno de Chávez acusara a la llamada burguesía venezolana de ser grandes terratenientes, el mayor terrateniente de Venezuela ya era el Estado venezolano. 7 millones de hectáreas de tierra fértil. Entonces esta gente fue disimulada, pero continuamente adueñándose de todo eso, y hoy les pertenece. Como él, hay muchos casos. Adán Chávez, uno de los hermanos de Hugo Chávez, para el momento del fallecimiento de Chávez, tenía una flota de 2.000 camiones de transporte. Sí, esos son datos que se conocen. Entonces, esa podría ser una salida, digamos, salomónica para todos, pero esa salida no le conviene a Cuba, porque pierde el suministro diario de petróleo venezolano. Ese es el denominador común, digamos. Sí, que llegó a ser de 100.000 barriles por día, después bajó a 57.000, ahora está en 30.000. Pero sigue siendo muy, muy significativo para Cuba. ¿Y qué implicaría o qué implicancia tiene Cuba en el gobierno de Nicolás Maduro? Ya más o menos dijiste. ¿Y se animaría a luchar en Venezuela en una supuesta invasión de Estados Unidos? O sea, Cuba, no de manera oficial, pero ellos son los que van a estar comandando la estrategia definitivamente. O sea que los venezolanos que conforman el ejército podrían salir a favor del pueblo. Los que están deteniendo, esos son los cubanos que están infiltrados ahí. Quiero hacer una aclaración ahí. Los generales y los grandes comandantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales son absolutamente corruptos y no van a querer ningún cambio ni se van a poner en contra del gobierno. Porque ellos controlan, por ejemplo, las estaciones de servicio de Venezuela, donde el combustible está racionado y subsidiado y ellos lo venden en el mercado paralelo con una ganancia muy importante. Eso se va desde los generales hasta oficiales de bajo rango. Entonces, por un lado no hay el incentivo para que el régimen cambie y por el otro, justamente por el control cubano, las tropas no tienen acceso directo a las armas. Ellos no son tontos, claro. Es decir, si vos tenés un ejército... no tienen. ¿Y cómo es eso? Bruno, ponete en la siguiente situación. Nosotros somos soldados del ejército venezolano. Ganamos un sueldo más o menos mísero, pero adentro del cuartel se come, más o menos, tenés forma de vivir. ¿Y tu familia? Tu familia pasa la misma miseria que pasa el resto. Entonces hay mucha presión de los rangos bajos. Por eso es que no tienen acceso a las armas. ¿Comprendes? ¿Y cómo entonces actúan? Digamos, sin arma, ¿cómo van a actuar? No actúan. A los que están saliendo a la calle a reprimir son los del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Ellos son los que salen a reprimir. Pero como los cubanos y los venezolanos son físicamente tan parecidos, nunca te vas a enterar de quién es quién. Es decir, si hay, digamos... Entiendo. Hay un analista boliviano que hace 2 días en una entrevista contó que 5 aviones llegaron desde Cuba a Venezuela en un solo día. Evidentemente trayendo gente de inteligencia y gente para reprimir. De Conviasa, creo que. Conviasa es la compañía venezolana, así es, y cubana la compañía cubana de aviación. De Cuba. Sí, pero yo leí así de que Conviasa iba y traía
cubanos a Venezuela y que ahora fueron los de Cubana de Aviación a recoger otra vez, porque al parecer, según esta información, está ganando el pueblo y está perdiendo Maduro. Entonces los cubanos están recogiendo, entre comillas, otra vez a aquellas personas que desde La Habana fueron hasta allá. No sé qué grado de veracidad hay ahí, pero eso es lo que yo leí. Vamos a ponerlo en estos términos. Cuba no puede perder a Venezuela. No puede. No puede. Tiene demasiado que perder. Tiene el suministro de petróleo que no se lo cobran y eso se pone en una deuda que no se va a pagar nunca. Y en segundo lugar, Cuba tiene miles de médicos en Venezuela por los cuales cobra una cantidad significativa de dólares cada mes y le es una fuente de ingresos importante al régimen cubano. Entonces, en este momento, Venezuela es estratégica para Cuba. Muy, muy difícil que los cubanos vayan a aceptar algún tipo de situación en la cual ellos salgan tan perjudicados. A no ser, podría ser, que los hagan participar a ellos también en la negociación y de alguna manera se logre que Cuba no pierda todas sus prerrogativas a cambio de que el país no vaya a un colapso total. Eso puede Pero darse. quiere decir que son dos regímenes que hay que liquidar, el cubano y el de Venezuela, el de Maduro. Claro, ahora... Porque eso también es, ¿qué pasa si se comienza por allá, por la islita primero? Y entonces sí, el otro se va a caer por Claro, añadidura nomás ya. ¿Cuál sería la justificación jurídica para invadir? Y no sé si no se logró eso con Fidel Castro, que se logra ahora con este... Claro, mira, hay un concepto en derecho internacional que es el de la responsabilidad de proteger, donde en casos, para no ahondar demasiado, hay solamente lo concreto, cuando un gobierno le falla en la protección de los derechos humanos a su propio pueblo, se garantiza por el principio de la responsabilidad de proteger que otros países puedan intervenir, sea logísticamente, sea políticamente, diplomáticamente o inclusive militarmente. Eso normalmente tendría que venir del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia y China se van a oponer y van a aplicar su poder de veto. ¿Comprendes? ¿Cuál sería la solución? OEA. Esa sería jurídicamente. Pero si ya se hizo la reunión y no pasó nada. Falló por un voto. Falló porque se unieron ahí AMLO, el Petro y Lula. Muy simple. Mira, 17 votos a favor de la resolución tuvo digamos, Paraguay y sus aliados, 5 en contra, 5 abstenciones y 11 en contra. Entre esas 5 abstenciones están Colombia, Brasil y México. Claro. Es decir, a pesar de que en los números ganó la resolución, le faltó un voto. ¿Por qué? Porque para ese tipo de resoluciones se necesita lo que se llama mayoría especial, que es bastante más de la mitad. Entonces, si eso ya ocurrió, Bruno, ¿cuál es la garantía que tenemos de que se trate de aprobar una resolución donde nada más y nada menos se esté hablando de una intervención militar, con todo lo que eso implica? Y ya vimos el fracaso anterior. Entonces, no es tan fácil. La otra sería actuar, digamos, literalmente como el dueño del barrio y de todas maneras invadir. Pero para Estados Unidos eso puede tener una connotación muy negativa. ¿Y lo que pasó con Kennedy no puede pasar con Maduro? Con John F. Kennedy. Claro, muy fácil es la cosa. Y te digo, Bruno, mira, yo en particular... Porque de alguna manera hay que liquidar esto. Ya no se puede esperar, y menos 6 años. Aparte, después de la derrota que tuvieron, te puedo asegurar que en las siguientes elecciones las reglas del juego van a estar totalmente cambiadas. Sí, pero no se puede esperar otra vez. No se 6 años. Estamos hablando de un exilio... Por eso te decía, ¿cómo se dejó crecer este comunismo en Venezuela, habiendo tenido el ejemplo de Cuba y de los famosos misiles en la época de John Fitzgerald Kennedy y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo Estados Unidos dejó que eso crezca ahí? A ver, hasta ahora no entiendo eso. Si estamos hablando de, por ejemplo... Por el petróleo, que también forma parte de eso. Pero el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos por lejos. Estados Unidos produce 13.300.000 barriles de petróleo por día y Venezuela produce 780.000. Para que te des una idea de la diferencia. Sí, la diferencia es abismal. Entonces, no creo que Estados Unidos por un interés geoeconómico vaya a invadir. La cuestión, Bruno, es... Pero no me cierra que hayan pasado 25 años
Y ellos se habrán dado cuenta de lo que había y cómo no actuaron en consecuencia, lo que no entiendo. Yo creo que, mira, pasó mucho por el hecho de no confrontar con Cuba. Con el gobierno de Bush hijo, se autorizó, por ejemplo, a Cuba a comprar bienes, sobre todo comida y alimentos, de Estados Unidos siempre y cuando se pagara al contado. Es decir, hubo un acercamiento. Estados Unidos también colaboró Cuba colaboró para que Estados Unidos usara la base de Guantánamo como una prisión de sospechados de terrorismo. Entonces, Cuba no ha sido hostil a Estados Unidos en los últimos años. Y yo creo que la posibilidad de que... Desde la visita de antes, Barack Obama. Barack Obama lo que hizo, que uno puede o no estar de acuerdo, fue tratar de normalizar la relación cuando se restablecen las relaciones diplomáticas. Sí. Ahora, después de Barack viene Trump. Sí. Y Trump es muy reacio a intervenir militarmente. Justamente es lo contrario. Él no quiere compromisos militares a nivel mundial. No sé qué haría, que es una posibilidad. Si a raíz de todo esto y de la crisis económica que tiene Cuba en este momento, que es peor que la peor que la venezolana, si hubiera, por ejemplo, masacres de civiles en Cuba, con todo el poder que tiene la comunidad cubana en el exilio en Estados Unidos, quizá tengan que intervenir en Cuba primero. Si se interviene en Cuba primero y derrotan al régimen cubano, el régimen venezolano yo no sé cómo aguantaría. Claro, y se cae. Pero son... Por eso yo eso es lo que te dije antes, me centré anteriormente al decirte por qué no, en vez de fijar el objetivo en Venezuela, nos fijan el objetivo en Cuba. Y al destronar a esta gente que está en Cuba, que también tiene ya 65 años de estar ahí, automáticamente el gobierno de Maduro desaparece en una semana. Claro, Bruno, pero ¿con qué argumento jurídico vas a invadir? Ese nomás es el problema. Por favor, y así como ellos matan gente, así como ellos hacen lo que quieren, por favor. Nicolás Maduro promete pulverizar el desafío a su gobierno tras las controvertidas elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro dijo a las tropas que está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su revolución en medio de crecientes críticas por la represión a la oposición. Pero claramente uno ve que la ciudadanía venezolana toda no quiere saber nada de este régimen. Ahí viene el tercer escenario que yo te mencionaba. El primero es el colapso del régimen, el segundo la salida negociada y el tercero es la profundización de la dictadura, que es lo que yo creo que va a terminar sucediendo. ¿Por qué, Bruno? Profundización, yendo probablemente a un sistema más parecido al cubano, es decir, directamente probablemente pulverizar algunas instituciones, como es la Asamblea, que ya está muy tomada, la Asamblea Nacional, que es lo que nosotros llamamos el legislativo, tomar más control del sistema productivo venezolano, que todavía está relativamente en manos de privados, a pesar de que muchos de esos privados no confrontan justamente con el gobierno para que no le expropien, tomando más control de los sindicatos, porque hay muchos sindicatos que todavía le hacen frente a Maduro. Yo creo que probablemente si me preguntas de esos tres escenarios, el que vamos a ver es una profundización de la dictadura con mucho más represión, al mismo tiempo con mucho... El que va a vencer, el que se va a imponer. Yo creo que es el que se va a imponer con muy malos pronósticos para el pueblo de Venezuela. Claro. Porque primero... Pero si ese no es el objetivo, el pueblo de Venezuela. Bueno, imagínate, ya salieron 7.700.000 del país. ¿Cuántos van a salir ahora si le vuelven a reinstalar las sanciones y el régimen se aísla políticamente de toda la región? Porque Lula y Petro, que tienen su corazoncito izquierdista, digamos, tampoco le han apoyado. Ellos le han dicho, presenten las actas. Queda por ver qué va a suceder, porque ahora ya no es cuestión de presentar las actas, Bruno. Hay que demostrar ante veedores internacionales que las actas son las verdaderas, porque si fueran las verdaderas, ya las habrían presentado. Por supuesto, es una falsificación la que van a hacer. Por supuesto, de las famosas actas. Si se presentan estas, ¿verdad? Van a ser actas fallidas, fakes, ¿cómo se dice? Sí, sí, completamente
Bueno, es una situación un poco muy engorrosa. Con la dictadura de Cuba al mando, Lula, López Obrador y Petro sostienen los crímenes de Maduro en Venezuela. En el ámbito internacional son los operadores de la estrategia de demora y confusión. La dictadura de Cuba está detrás de todo esto, simulando defender la democracia. El caso de Lula, López Obrador y Petro piden una información que conocen y que es de dominio público mundial. A una semana del rotundo triunfo de la candidatura de Edmundo González Urrutia, liderada por María Corina Machado, sobre Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, la libertad de Venezuela se disputa en dos escenarios. El interno, con la prueba documentada de la victoria electoral, y movilizaciones populares contra las falsificaciones y la represión criminal, y el internacional, por el reconocimiento del resultado y de González Urrutia como presidente electo, para que Maduro retenga el poder ilegal e ilegítimamente. El socialismo del siglo XXI, de aquí nace esto, bajo mando de la dictadura de Cuba, ha activado su sistema de terrorismo de Estado por envío de grupos de represión en lo interno y demora y confusión con Lula, López Obrador y Petro en lo internacional. Aquí está todo. O sea que Fidel Castro sigue vivo entonces en todo esto. Más vivo que nunca. Antes de irse, lamentablemente. Qué increíble. Los acontecimientos en Bangladesh fueron posibles, vamos a esto que también es de dominio público, digamos, y que es la última información que arribó desde ayer a los medios de prensa. Los acontecimientos en Bangladesh fueron posibles porque los militares decidieron no reprimir más las protestas, sino apoyar al pueblo. Bueno, y eso mismo tiene que pasar ahí en Venezuela. Es que pasó, y la represión que recibieron en pocas horas los venezolanos fue brutal. 1.200 arrestados en horas. Y lo más grave, Maduro amenaza con que va enseguida a apresar a 1.000 más, y dice que va a reabrir las cárceles de Tocorón y de Tucuyito, que estaban reservadas para un grupo de crimen organizado que está ya más bien fuera del país, que se llama Tren de Aragua, y dice que los va a convertir en campos de reeducación, campos de concentración, Bruno. Yo quiero mostrar y acá también a Jorge, no sé si vio Jorge este material, que dicen que es un fake news, pero partiendo de la base que sea fake news, es el espíritu a través del cual prima los intereses de este dictador sanguinario, ladrón, corrupto, de Nicolás Maduro. Escuchen el audio que dicen que es de inteligencia artificial, la voz de él, de Maduro, pero vamos a escuchar porque hay un paralelismo absolutamente sorprendente respecto a la realidad que se vive ahí en Venezuela. Adelante. Acaba de agarrar un procedimiento ahorita con un chamo que viene con pistola. Qué bueno que los agarraron. Al que vean protestando lo matan, lo fusilan. Nadie tiene el derecho a protestar en Venezuela. Si va preso me lo torturan. Le parten las piernas. Que más nunca pueda protestar ante mí. El que mate a más muchachos de esos le doy más dinero. Y una casa. Yo no me voy por las malas y menos por unas elecciones sin importancia. Aquí mando soy yo. Quiero que maten bastante gente. Yo prometí un baño de sangre y eso es lo que les voy a dar a todos los que se me alcen. Ya llevamos varios muertos. Cuando vean unos 20 más se asustan y no protestan más. Viva Chávez y la revolución. Correcto. ¿Y el fascismo? ¿Esa gente está preparada para gobernar este país? No. Señor. Entonces, rodilla en tierra. Yo estoy en combate. Y cuento con ustedes. Cuento con nosotros. ¡Dale siempre! Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. No sé si es cierto eso. Para mí es lo que él está, la filosofía de este señor, ¿verdad? Que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Maduro endurece la represión y anuncia la creación de 2 cárceles de máxima seguridad ante las denuncias de fraude.
El mandatario de Venezuela promete castigar a quienes protestan. Antes a los presos los sacaban a hacer carreteras. Quedan muchos caminos por hacer. Que vayan a hacer carreteras, informó este señor que aparece en pantalla. ¿Qué vos decís de este material? Yo personalmente no creo que él diga algo así en público, más allá de que lo piense y de que indique las órdenes para que ocurra. Porque él ya hay una solicitud de arresto en la Corte Penal Internacional contra Maduro por delitos de lesa humanidad. Sería un suicidio político total que lo filmaran y lo grabaran diciendo esto. Eso no quita que lo que están haciendo en la práctica no sea la misma cosa. Es precisamente eso. Claro, por supuesto. 2 más 2 es 4. Bueno, querido Jorge, tenemos que irnos porque, bueno, nos quedó Estados Unidos, cómo está esa historia ahí entre Trump y Kamala. Dicen encuestas que levemente Kamala está superando a Trump. No sé si es cierto. Salió ahora un nuevo comercial de Trump. Muy bueno, muy contundente. No sé si tenés preparado ese comercial. Tenés que organizar ese comercial porque tenemos que ponerlo al aire. Salió, está en X, así que ustedes pueden... Es la última promoción del sistema publicitario, valga la redundancia, de Donald Trump, y es importante señalar eso y mostrar eso porque sale justamente ahora cuando empieza la gran batalla, la madre de las batallas. Creo que en septiembre es el siguiente debate, creo que el 4 de septiembre más o menos. Hay una discordia, hay un desacuerdo en el tema del debate. ¿Por qué? Porque Trump no quiere que sea en ABC News el debate, sino en Fox News. Y Kamala le dice no, lo que se pactó fue el 4 de septiembre en ABC News. Y Trump le dijo, o debate donde yo le digo o no debatimos. Nothing at all, le dijo. Así mismo le dijo. Nothing at all. Sí, le dijo... O ese debate donde yo digo en Fox News o no debato con usted. ¿Qué hay que hacer después, ante todo esto? ¿Qué hay que pedirle a Dios que nos proteja? ¿Qué hay que hacer? Por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Claro, lógico, por esa cantidad de inestabilidad a nivel mundial que existe. ¿Qué hay que hacer ahora, Jorge? ¿A quién hay que pedir socorro, entre comillas? Porque... Bueno, aquellos que somos cristianos, yo creo que tenemos claro a quién pedir. A mí me parece que todo esto que está ocurriendo también es una oportunidad, Bruno, para que los paraguayos, en particular, porque son los que más te escuchan, tenemos que aprender a estudiar más lo internacional. Mucho de lo que ocurre en Paraguay tiene realmente su origen afuera. Mucho de lo que ocurre afuera tiene consecuencias acá, y el que no ha estudiado lo internacional no entiende eso. Entonces, lo primero que hay que tener para poder pedir o poder hacer algo al respecto es entender. Eso es muy importante, Bruno. Y por eso hay que pedir al Todopoderoso que nos proteja